hoy vamos a hablar acerca de la clonación molecular. A continuación les vamos a presentar una breve introducción acerca de la clonación y posteriormente les daremos a conocer acerca del tema la clonación molecular. Es sorprendente apreciar cómo el hombre ha logrado crear, descubrir y desarrollar un nuevo mundo de posibilidades desde los comienzos de la historia. Entre los avances de la biología molecular tenemos la clonación. La clonación es un descubrimiento muy importante para los avances de la ciencia y para la sociedad. Es una reproducción asexual, agámica, encaminada a la producción de individuos biológicamente iguales al individuo adulto que proporciona el patrimonio genético nuclear, en el cual no existe una unión de óvulos con espermatozoides. La clonación consiste en tomar el material genético de un organismo vivo para obtener otro idéntico denominado clon. En los tipos de clonación tenemos a la clonación molecular. Esta es un conjunto de métodos experimentales en la biología molecular que se utiliza para ensamblar moléculas de ADN recombinantes y para dirigir su replicación dentro de los organismos de acogida. El uso de la palabra clonación se refiere al hecho de que el método consiste en la replicación de una sola molécula de ADN a partir de una única célula viva para generar una gran población de células que contienen moléculas de ADN idénticas. La clonación molecular generalmente utiliza secuencias de ADN a partir de dos organismos diferentes. Uno, la especie que es la fuente de ADN a clonar y las especies que servirán como el huésped vivo para la replicación del ADN recombinante. Métodos de clonación molecular son fundamentales para las áreas actuales de la biología molecular y la medicina moderna. Como ya hablamos, la clonación molecular se refiere al proceso de aislar una secuencia de ADN de interés, insertarlo en un plásmido y obtener múltiples copias de ella en un organismo, por acción de la ADN polimerasa. La clonación se emplea frecuentemente para amplificar fragmentos de ADN que contienen genes. Para entender acerca del procedimiento de la clonación molecular, debemos entender primero qué es un vector de clonación. Un vector de clonación son moléculas transportadoras que transfieren y replican fragmentos de ADN que llevan insertados mediante técnicas de ADN recombinante. Para que sirva de vector, una molécula debe ser capaz de replicarse junto con el fragmento de ADN que transporta. También debe tener secuencias de reconocimiento que permitan la inserción del fragmento del ADN a clonar. Para insertar un fragmento de ADN al vector, se utiliza una enzima de restricción y se mezcla con fragmentos de ADN producidos con la misma enzima. Los vectores que transportan También debemos conocer acerca de las enzimas de restricción, o también llamadas endonucleasa de restricción. Una enzima de restricción es aquella que puede reconocer una secuencia característica de nucleótidos dentro de una molécula de ADN y cortar el ADN en ese punto en concreto, llamado sitio o diana de restricción, en un sitio no muy lejano a este. Los sitios de restricción cuentan entre 4 y 12 pares de bases con las que son reconocidas. El mecanismo de corte de ADN se realiza a través de la ruptura de dos enlaces fosfodiéster en la doble hebra, lo que da lugar a dos extremos de ADN. Estos pueden ser romos, cuando los enlaces rotos coinciden, o cohesivos escalonados. Los fragmentos de ADN obtenidos de este modo pueden unirse por otras enzimas llamadas ligasas. Las enzimas de restricción, que a pesar de ser distintas y provenir de distintas especies, tienen la misma secuencia de reconocimiento y dejan el mismo extremo cohesivo, pero no cortan en el mismo sitio, son llamadas isoesquizómeros. A continuación vamos a hablar sobre las etapas y el procedimiento que seguimos para realizar la clonación molecular.
La clonación de cualquier secuencia de ADN incluye los siguientes pasos. Fragmentación. Inicialmente, el ADN de interés necesita ser fragmentado para proveer un segmento relevante de ADN de un buen tamaño. La preparación de los fragmentos para la clonación se obtiene frecuentemente del PCR, pero también puede hacerse por medio de la digestión con enzimas de restricción y a veces fraccionando con una electroforesis en gel. Ligación. Un procedimiento de ligación se emplea cuando el fragmento amplificado se inserta en un vector. Dicho vector, que generalmente es circular, se convierte en una secuencia lineal utilizando enzimas de restricción y es incubado con el fragmento de interés bajo las condiciones apropiadas con una enzima llamada ADN ligasa. Transfección. Después de la ligación, el vector con el gen de interés se transfecta a una célula. Comúnmente se va a utilizar la electroportación, aunque existe una gran variedad de técnicas alternativas. Selección. Las células transfectadas se cultivan. Como este procedimiento actualmente se considera de baja eficiencia, se deben identificar las colonias de células que han sido exitosamente transfectadas, con el vector que contiene el gen deseado. Es la parte esencial del proceso, ya que el ADN debe separarse y concentrarse. Partimos de células con núcleos que deben ser aisladas. Las proteínas estructurales, enzimas, ARN y restos moleculares deben separarse del ADN. El ADN obtenido se concentra y se fragmenta por acción de las enzimas de restricción. Se aísla el ADN que se desea clonar, por ejemplo, mediante cromatografía líquida o por centrifugación. Si el ADN debe expresarse, hay que añadir los segmentos reguladores de la expresión genética. El vector es el portador de la secuencia de ADN que se desea clonar. Las etapas del proceso consisten en cortar el vector con enzimas de restricción, las mismas enzimas que se utilizaron para cortar el ADN que se quiere insertar. Unir el vector y el ADN que se va a clonar mediante los llamados extremos cohesivos, pegajosos o escalonados. Una vez que el ADN ha sido introducido en el vector, se denomina ADN inserto o simplemente inserto. Los tipos de vectores que se utilizan suelen ser plasmidos, virus como el FAGO1, cromosomas creados de forma artificial y quimeras. En esta etapa se produce la unión covalente del vector y el ADN inserto mediante una ligasa. Así se realiza el sellado de la llamada mella, muesca o nick. Para la clonación o replicación del ADN recombinante se necesita la maquinaria celular. Por ello hay que introducir el ADN recombinante en una célula anfitriona. Los tipos de células anfitrionas son células bacterianas, células eucariotas, levaduras o células tumorales. Los métodos para la introducción del ADN recombinante facilitan la entrada de grandes fragmentos de ADN, puesto que la membrana celular es selectiva y no permite la penetración de grandes moléculas. Se induce la división de células anfitrionas de forma que se producen también copias de ADN recombinante y por ello la clonación. Primero se efectúa una siembra en placas Petri con agar como medio de cultivo. Se dejan crecer las colonias. Cada una de ellas será seleccionada y transferida a distintos medios líquidos, donde seguirá aumentando el número de individuos de la colonia. La detección y selección de colonias se realiza en los medios de cultivo. En los procesos de clonación se obtienen células anfitrionas que no han incluido el vector, células recombinantes, es decir, que han incluido el vector con el ADN para recombinar y células anfitrionas con vector que no lleva el ADN inserto. Los métodos para detectar y seleccionar son método de hibridación, método inmunológico y métodos genéticos. Y ahora le vamos a hablar acerca de las diferentes aplicaciones de la clonación molecular. Aplicaciones de la clonación molecular.
la clonación molecular proporciona a los científicos algunas de las aplicaciones más importantes que se resumen a continuación. Organización del genoma y la expresión génica, producción de proteínas recombinantes, los organismos transgénicos y la terapia génica. Organización del genoma y la expresión génica. En el nivel de genes individuales, los clones moleculares se utilizan para generar sondas que se utilizan para examinar cómo se expresan los genes y la forma en que la expresión está relacionada con otros procesos en biología, incluyendo el ambiente metabólico, las señales extracelulares, el desarrollo, el aprendizaje y la muerte celular. Los genes clonados también pueden proporcionar herramientas para examinar la función biológica y la importancia de los genes individuales. Producción de proteínas recombinantes. Muchas proteínas útiles son actualmente disponibles como productos recombinantes. Estos incluyen proteínas médicamente útiles cuya administración puede corregir un gen defectuoso o mal expresado. Proteínas que pueden ser administrados para ayudar a una amenaza para la vida de emergencia. Los organismos transgénicos. Una vez que se caracteriza y se manipula para proporcionar señales para la expresión apropiada, los genes clonados se pueden insertar en los organismos. La generación de organismos transgénicos, también denominado organismos modificados genéticamente, aunque la mayoría de estos organismos se genera para los propósitos de la investigación biológica, un número de estos organismos se ha desarrollado para el uso comercial, que va desde los animales y plantas que producen productos farmacéuticos u otros compuestos, plantas de cultivos resistentes a los herbicidas y peces tropicales fluorescentes para el entretenimiento doméstico. La terapia génica implica el suministro de un gen funcional a las células que carecen de esa función, con el objetivo de corregir un trastorno génico o enfermedad adquirida. La terapia génica se puede dividir en dos categorías. La primera es la alteración de las células germinales, es decir, esperma u óvulos, lo que resulta en un cambio genético permanente para todo el organismo y generaciones posteriores. El segundo tipo de terapia génica es una terapia génica de células somáticas. En este caso, uno o más tejidos específicos se dirigen por tratamiento directo o por la eliminación del tejido, además del gen o de los genes terapéuticos en el laboratorio, y el retorno de las células tratadas al paciente, principalmente para el tratamiento de cánceres y afectaciones a la sangre, el hígado y los trastornos pulmonares. A continuación vamos a hablar acerca de las ventajas de la clonación molecular. La terapia génica, que implica el suministro de un gen funcional a las células que carecen de esa función, con el objetivo de corregir un trastorno genético o enfermedad adquirida, permitiendo mejorar la calidad de vida de las personas. Producción de órganos para trasplantes. Las enfermedades de Parkinson y de Alzheimer resultan de una lesión de un grupo determinado de células del cerebro. Con la clonación y trasplante de células sanas se pueden curar estas enfermedades. Obtención de células para tratamiento de enfermedades mortales. A través de animales cuidadosamente seleccionados se les introduce DNA de ciertos genes humanos, capacitándolos así para producir ciertas proteínas humanas que puedan ayudar a enfermedades determinadas. Producción de fármacos en la leche de animales clonados. Podría ser un avance en muchas enfermedades que las transmiten ciertas especies de animales de granja. Investigación de las causas genéticas de ciertas enfermedades. A través de este proceso se puede clonar, modificar un gen específico y luego transferirlo a un animal o una planta para hacerlo resistente a un herbicida. Mejora de la productividad y calidad de la ganadería y la agricultura. A través de este proceso podemos clonar una enfermedad con todas sus características, investigarla y encontrar una solución en un futuro. Producción de medicamentos. La clonación de algunos animales y vegetales podría utilizarse como materia prima para la creación de medicamentos que pueden ser utilizados en los humanos.
Mediante la clonación molecular podemos obtener varios organismos genéticamente iguales debido a la inserción de un fragmento de ADN de nuestro interés. Estos organismos se pueden utilizar de acuerdo al criterio del investigador. La clonación molecular ha permitido un gran avance en la medicina, debido a que puede clonarse miembros de un cuerpo tanto como partes, evitando de esta manera el rechazo por parte del paciente. La clonación molecular se utiliza en una amplia variedad de métodos biológicos y las aplicaciones prácticas van desde la toma de huellas dactilares hasta la producción de proteínas a gran escala. Dentro de las aplicaciones se utilizan proteínas útiles que son disponibles para los productos recombinantes, para incluir proteínas médicamente útiles, cuya administración ayudarán a corregir un gen defectuoso o mal expresado. Esperamos que este video haya sido de su total agrado y comprensión, y también que haya llenado sus expectativas.